Hace muchos años vi una película en la que el protagonista moría e iba al cielo, uno propio, inventado desde sus memorias, sueños y anhelos. Era una casita en la colina con kilómetros y kilómetros de pasto verde primaveral, con flores de todos los estilos y colores. Hoy conoció a una pareja que vive en su propio cielo, pero en vida. Están rodeados de frailejones en los páramos de Trujillo. Su casita moldeada a mano da forma a lo que por muchos años soñó Juan, un campesino que se ha empeñado en vivir lejos de las estructuras y paradigmas sociales. Desde joven sabía que su futuro estaba lejos de la ciudad y cerca de la montaña. Este es un video muy especial. Ponte cómodo y disfruta de las bellezas que ofrece el Riecito. Viajeros, en este momento nos encontramos en el páramo de Trujillo, en un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Este no es el primer video que hacemos del estado de los santos y los sabios. Si no has visto el primero, puedes irlo a ver después de este, porque les garantizo que lo que vamos a vivir hoy va a ser preciosísimo. Es que el lugar promete. Miren, yo diría que esto es una joya oculta, o sea, el secreto mejor guardado del estado Trujillo. Cuando publicamos en nuestras historias de Instagram qué nos recomiendan hacer en Trujillo, nos escribió Aarón, el hijo del señor Juan, quien es dueño de esta finquita, esta granjita, no sé cómo se le podría llamar a toda la belleza que nos rodea, y que este señor hace 28 años puso su primer pie y le llamó el Riecito. Entonces, si se preguntan cómo se llama el páramo, cuando le preguntamos nos dijo el Riecito, porque sencillamente no tenía nombre. Y por supuesto se debe a que hay un río que bordea todo el lugar, y vaquitas y caballos. No. Aunque tú le dices finquita o granjita, tiene 400 hectáreas, o sea, es enorme. Todo lo que ustedes ven es de él, pero lo más lindo es que nada está cercado, los animales están en completa libertad, y él dice que a pesar de que él es dueño de estas tierras deberían ser protegidas y son un patrimonio para Venezuela. Estamos rodeados de páramo y hay frailejones por todas partes. Está hermosísimo y sin duda no le hace justicia, nada de lo que grabamos, nada de lo que mostremos no le hace justicia al lugar. Si quieren contemplar la belleza van a tener que venir. Eso es lo que les puedo adelantar. Nosotros les vamos a mostrar todo lo que podamos, desde la faena de este señor hasta las instalaciones que tiene, cómo pasamos el día acá. Y bueno, ustedes decidirán, así que quédense hasta el final de este video. Y si todavía no se han suscrito, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, así como quedarse viendo, porque lo que viene es paz, serenidad y relajación absoluta. Para los que no nos conocen, yo soy Valery Zaha. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos hacemos Dos Locos de Viaje. ¿Quién es Juan Montalvo? Juan Montalvo. Pregunta seria, diría el otro. Yo digo que vuelvo con los refranes. El que va a salir se asoma. Creo que desde muy pequeño vivía en Bogotá. Y a mi alrededor, en donde vivía, había mucho gitano. Españoles bellísimos, los locos y las locas con sus vestidos, sus mangas largas, sus candongas gigantescas, sus tacones. Los vestidos eran blancos con
manchas verdes grandotas o anaranjadas, y los locos siempre con un pantalón blanco, remangados, en alpargatas. Lo que siempre me empezó a llamar la atención el gitano, su forma de vida. Y la muchacha que ayudaban en la casa, vivían en el campo. Siempre me iba, 8 años, 9 años, me iba para su casa, pues, el fin de semana cuando ella salía. Y siempre el campo me llamó la atención. Y yo creo que eso por ahí es lo que me siento campesino. Realmente me siento campesino, pues. Entonces yo me defino como un hombre de campo. Más que, bueno, a veces lo llaman unos hippies, qué sé yo. Yo creo que me defino más como hombre de campo, queriendo dejar la huella. En toda la mejor onda posible, dejando la huella. O sea, siento que es importante, siento que uno tiene una función en la vida, y si tienes como ciertos hándicaps a favor, qué sé yo, entonces bueno, eso creo que hay que darle fuerza. Y para mí la fuerza está en eso, en saber vivir como la naturaleza. Les quiero mostrar nuestra cabañita, pero antes voy a contextualizarlos un poquito. Estamos a 2 horas y media en carro desde Trujillo, la capital de Trujillo, y tenemos que pasar por montañas, no pasa cualquier carro, es un camino bastante complicado, así que todo lo que ven fue construido con demasiado esfuerzo y está espectacular. Mira, vamos a comenzar. Me encanta porque para entrar a la casa tienes que bajar. O sea, tú vas descendiendo, es como una guarida. Hay varios cuartos, vamos a dejar el nuestro para el final, que también es nuestro favorito. Vamos a comenzar por este, que tiene, miren, 3 camas individuales. Aquí tenemos el lavamanos. Fue todo como moldeado a mano. Estos detalles así de la botellita en la pared, las ventanitas. Qué cuchura de ventanas. Qué vista. Bueno, se quema un poco ahí. Por acá tenemos la ducha, y a pesar de que estamos así en las montañas y que el lugar se ve súper bohemio, tienen una mega poseta, ¿ok? Son muy buenos. Y agua caliente. Y agua caliente. Y más ventanitas. Ok, vamos para el siguiente cuarto. Bueno, aquí hay como una especie de... No sé cómo se le llamaría eso. Como una alcoba, no sé. Sí, pareciera un ático, pero no es un ático. Exacto. Y hay también 2 camitas allí individuales. Porque esta es una de varias cabañas que tiene, pero nos dijo que en esta caben 9 personas. Aquí está la sala de estar. Por acá tenemos otro cuarto. Que se puede convertir en dormitorio, pero cuando no es dormitorio también es otra parte de la sala de estar. Tiene su chimenea, que créanme es necesaria en la noche. Hace tanto frío que en esta temporada incluso se puede congelar el piso y parece nieve. Bueno, es nieve, pero es como una capita delgada de nieve. Vamos a ver si tenemos suerte y lo vemos mañana, porque hoy no corrimos con esa suerte. Pareciera todo nevado. Y si no tenemos esa suerte, les vamos a dejar unas imágenes, unas fotografías que ha tomado el señor Juan con su teléfono. Miren qué belleza. No, esto me parece espectacular. Por aquí otra chimenea. Por aquí otro dormitorio. El lavamanos me parece tan pintoresco. Mírenlo, mírenlo. Qué belleza. Me impresiona la cantidad de detalles, los muebles, las alfombras, las ventanas, las paredes con botellas, las cosas pintadas. Miren, aquí tenemos otro bañito con su ducha también. Súper espacioso, súper cómodo. Cuentan con electricidad. De hecho, la electricidad llegó apenas hace 3 años. Tuvieron que traerla porque obviamente en esta zona no había nada. Y es un lujazo tener electricidad acá. Y ahora sí, vamos a nuestra habitación. Miren esta puerta, qué linda. Bienvenidos. Está un poco desordenada porque ya la utilizamos. Por aquí tenemos la camita y tiene un montón de capas. Porque cuando les contamos que hace frío, es que hace frío. Miren, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Y con estas capas no hace falta ni siquiera ponerse un mono ni nada. Puedes dormir sin ropa y aún así vas a estar abrigadito. Aquí tenemos el lavamanos, el baño. De este baño me encanta la ventana. Pero lo que más nos gusta de esta habitación es que tiene este balcón. Aquí nos tomamos nuestro cafecito en la mañana y yo les voy a confesar que lloré un poquito al ver este paisaje tan inigualable. No había estado en un lugar tan lindo como este. Creo que está en el top 5 de lugares más hermosos en los que me he quedado. Y esto no lo digo exagerando, es que de verdad no le hace justicia a la cámara. Cuando estás aquí en persona puedes ver la cantidad de detalles, todas las montañas que se hace como un valle, los frailejones, los pinos, las vacas. Yo también estoy de acuerdo con que este video no le hace justicia. De hecho, creo que ninguna de las montañas de Venezuela en una fotografía pueden expresar la belleza del lugar. Además, como uno se siente, porque una cosa es la belleza explícita o exteriorizada, lo que uno ve frente a los ojos, y otra cosa es lo que uno siente estando en el lugar. Y de verdad que la paz de Riecito está difícil de igualar con otros lugares de nuestro país. Qué linda es Venezuela. De verdad que afortunados somos de tener estos paisajes. ¡Algún día, señores! ¿Cuándo y cómo comienza su historia en Venezuela? Bueno, llegamos con mi vieja y mis hermanos. Yo tenía 15 años cuando llegué. 15 años, venía de Bogotá, de una familia cómoda, viviendo, qué sé yo. Mi mamá, bueno, por razones quizás con mi papá, se había divorciado, se quería ir, se quería alejar un poco de mi viejo. Entonces dijo, vámonos para Estados Unidos. Mi tía abuela, que crió a mi mamá, porque mi mamá nace en el campo, le quitó las hijas del campo y se las llevó a Bogotá. Entonces mi tía abuela dijo, no señor, vámonos para Venezuela, la tierra de Bolívar, donde hablamos el mismo idioma. Así llego yo a Venezuela. Llego con mi familia, estudio mi bachillerato, termino el bachillerato y luego quise entrar en la universidad, empecé y bueno, ahí empecé a conocer el campo venezolano, como te dije, la Gran Sabana, y por allá me fui. ¿En qué parte de la Gran Sabana estuvo? En el Paují. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, yo llego al Paují por unos amigos. Salí con una muchacha, una compañera, nos fuimos a visitar el Paují y creo que había un sitio que se llama Cabanayén. Bueno, por allí nos quedamos y bueno, estuvimos como año y pico rodando en esas tierras, rodando todo lo que era esa parte por ahí de la Gran Sabana, y no volví para Caracas. O sea, en el momento en que volví fue porque me fui para Mérida. O sea, llegué, conocí a otra gente que era merideña, que estaban en comunidades, pues que estaban tratando de hacer una vida de campo. Y ahí terminé en Mérida y ahí empieza el ruedo por Venezuela. Yo creo que se ha rodado un poquito Venezuela. Estamos cerrando para obviamente mostrarles la ingeniería campestre, no porque sea inseguro absolutamente nada, pero está muy muy cool. Hola mi amor, hola vaquita. ¿Cuándo llegas por primera vez a el páramo Riecito? Que tengo entendido que tú mismo le pusiste el nombre. Ok. Nosotros veníamos con Gabriela, la mamá de mis muchachos. Vivíamos en el Pocito, en Boconó, en una montaña. Allí llegamos después de venir veníamos de la colonia Tovar, de Petaquire. Yo siempre decía que
cuando uno hace familia, tiene como un buen deber en criar, en proteger, en ayudar a crecer, en acompañar. Pero llega un momento en que yo creo que los hijos se van por X o por Y, porque terminaron su bachillerato, se van a las universidades. Y yo siempre decía que yo tenía que empezar a encontrarme de nuevo a sí mismo. ¿Ok? En una de esas pensé irme con los Cowi para Santa Marta, en Colombia, que son unos indígenas que viven pues, en sus propias comunidades. En esa surge un amigo y me dice, ya conocía yo el Riecito, viviendo en Boconó, ya había subido a esto, aquí, bueno, es esta finca pues. No había nada, pero había truchas, y ahí empiezo yo a subir, traíamos gente a visitar, qué sé yo. Y cuando me quiero ir para Colombia, llega José y me dice, no, Juan, vamos a comprar el Riecito, pues. Y bueno, dije, bueno, sí, ¿para dónde llego? Pues llego al Riecito, donde hay agua, donde tengo toda el agua para toda la vida, y eso creo que me cautivó mucho, venir al Riecito. ¿Eso fue hace...? Yo creo que ya tenemos como 12 años aquí en el Riecito, 12 años. ¿Y cómo nace la idea de construir la primera casita y luego la segunda? Y cuéntanos un poquito todo lo que implicó la construcción. Exacto. Ok. Nosotros, claro, yo ya venía del Pocito, de una finca. Allí llegamos hace 28 años, empezamos a construir nuestra casa, la gente subía para ver qué estábamos haciendo. Entonces, bueno, se quedaban un poco así como la gente quedaba, bueno, estos locos que están haciendo como una buena casa, qué sé yo, uno era peludo, Gabriela peluda, o sea, entonces, bueno, los locos que están haciendo, bueno. Y subía la gente, entonces el cafecito, el tecito, la cosa. Entonces una vez la hermana de Gabriela dice, bueno, pero pongan un restaurante, Gabriela cocina muy rico. Empezamos con la casa, el restaurante, luego empezamos con la casa grande, después que si el lavandero, después que si la otra casita para vivir cuando me vine definitivamente. Después el taller, o sea, uno empieza y empieza como que, bueno, necesitas un taller, bueno, y ahora estoy aquí, que está en la casita mía, pues, que ya por fin, después de 12 años, creo que tengo casita. ¿Y qué tiene aquí en su finca? ¿Qué podemos conseguir? Bueno, en la finca tenemos, bueno, la truchicultura, que siempre existió, en un momento fue abandonada, o sea, cuando nosotros ya se compró esta finca, ya no existía la truchicultura. Empezamos a construir, como te dije, y a la par nos trajimos unos alevines de Santo Domingo, para empezar de nuevo a todo el proceso con la trucha. Producir los alevines, que es el pececito pequeñito. Entonces empezamos con la vaquita o con los ovejos. Después de una vaquita, bueno, ya vamos por 11 vaquitas, empezamos con ovejos, se van reproduciendo, los cochinos, las gallinas. Tenemos la mora, para producir mora. Creo que la idea es esa, la idea es tener una granja que uno no dependa tanto de los pueblos. Si vives en la montaña tienes que cosechar lo que te comes. Y creo que esa es la idea que tenemos con Arcadia, pues. O sea, hacer la granja, que comamos, que si llega gente, bueno, tenemos cochinito, tenemos ovejos, tenemos trucha, o sea, podemos. ¿Y cada cuánto baja al pueblo? Bueno, una vez al mes. Quisiera no bajar, realmente me cuesta mucho bajar. O sea, yo podría estar aquí el resto de mi vida sin bajar. Ay, qué delicia. Mira, una obra de arte. Que ni probé a comer. Tenemos lechosa con pulpa de parchita, fresitas y una florecita para decorar. Y también aquí, miren, un tarrito de miel. Uy, qué rico. ¿Sabes cuando la miel está buena porque es espesa?
Miren, como segundo plato nos trajeron un cuajo de esa vaquita que ven allá afuera. La ordeñaron esta mañana y ponen a hervir la leche con un poquito de cuajo y salió esta obra de arte. Pero no es el segundo plato, es complemento del segundo plato. Ah, ok. Ok, bueno, hay que esperar a que llegue el resto. Y aquí llegaron las protagonistas de todos los desayunos venezolanos. Arepitas con esta cuajada. Y por acá, mantequillita. No, mira, y La aguacate. cremita de leche. ¡Guau! Miren, cremita de leche. Y el que no puede faltar. Es verdad. No, ya. Aguacate. Qué delicia. Yo ya me había adelantado a rellenar una arepita y ahora nos acaba de llegar un caldito de mula, que básicamente es una sopita con huevito para agarrar fuerza. Ese es realmente el campesino. Ok. Porque los otros le ponen leche. Ajá. Nosotros los campesinitos no le ponemos leche, porque si no hay, Listo. Sin leche. y el aliñito y ya. Así es. Qué rico. Siguen llegando cositas. Ahora nos llegó un quesito, un pollito. Miren, yo me voy a tener que comer esta arepa como las migajas en el estado Lara, picando pedacitos, juntándola con cada cosita, porque de verdad que todo se ve tan delicioso. E imaginarse que estamos nuevamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar en un páramo de Trujillo, aislados totalmente. O sea, estamos súper aislados. A 27 kilómetros de la civilización por un camino en donde no puedes pasar de 8, 10 kilómetros por hora. Un espectáculo. Miren, y llegó algo siguen más. llegando cositas. Esto es un mojito andino de huevo, así que se puede, tú sabes, untarle a la arepita. Eso es muy típico también de aquí de Wow. Doña Arcadia, diría yo. De Doña Arcadia. La Nuestra responsable. chef. Ay, vamos a ver si la grabamos. Allá en acción. ¡Qué delicia! Bueno, vamos a probar. A mí me intriga esta cuajada. Vamos a probar la cuajada que además está. Hecha acá. Y un picantico. Esa cuajada viene de Fortuna, así se llama la vaca. Bueno, provechito. Wow. Ajá, explica. Cremosita, saladita. Es como un queso crema, pero con mucha más textura. No es tan liso así como el queso crema. Está saladita y con la arepa así sencillita, divina. Y el picantico no está muy picante, pero tiene mucho sabor. Así que le da, miren, el toque perfecto. Ahora prueba esto. Este señor de acá. Nunca había visto esto. Ni yo. Primera vez. Es como un periquito, pero bastante aguado. A buena primera, pues vamos a probarlo a ver. Ay, qué desastre. Pero está divino. Divino. Sabe como a eso. A un periquito. Un periquito rico, me encantó. Después de ese delicioso desayuno, vamos a mostrarle esta segunda cabañita en donde sirve como área social, restaurante, comedor, de todo un poquito. Por acá está una chimenea, la cual utilizamos anoche cuando llegamos y deliciosa. Y por acá está el comedor con otra chimenea más allá al fondo. Por supuesto, todo rodeado de ventanas con vistas espectaculares al campo. Y por acá está la cocina, donde ocurre la magia, donde Doña Arcadia hace maravillas con sus manos y bueno, nos lleva las obras de arte que vieron ahí. Ya pronto la conocerán también. Pero miren qué bonito este lugar, todo abierto. Miren arriba como los ventanales de colores. No, qué espectáculo. Pero lo mejor de todo es la terracita que tiene por acá. Miren, unos silloncitos, hamacas.
Y por acá un espacio para contemplar. ¡Uy! Y por acá, bueno, esta área para contemplar, que de hecho anoche vimos todo este cielo estrellado. Vamos a tratar de grabárselo hoy, porque ayer llegamos muy cansados, terminamos de hacer el video anterior y decidimos solo, bueno, contemplar y disfrutar de este mágico paisaje. Mira, nos estaba contando Juan que como aquí no hay cercas ni nada, la gente entra como Pedro por su casa. Y entraron un grupo de campesinos que son cazadores, pero cazan pescados con la mano. No usan ni red ni anzuelo, sino que se meten en los huequitos del río y ahí meten la mano y sacan el pez. ¡Qué locura! Miren qué belleza. ¿Cómo se siente viviendo acá? Oh, maravilloso. O sea, creo que cada vez me lo reafirmo, creo que cada despertar es como reafirmarte que no hay, no sé, no hay duda, no hay nada. Ahí es como una vida de hacer algo constantemente, o sea, de producir, de lo que yo siempre digo que es como magia. O sea, el hecho de que mire, hasta teléfono tengo, pero no se apaga. ¿Cuáles son sus 3 claves para vivir una vida tranquila? Las 3 claves. Yo creo que yo no sé cuál es el orden, pero bueno, es hacer, comer y dormir. Creo que si uno en la vida, yo lo he logrado, creo que por muchos años, creo que desde que me fui al campo, he sido un carajo que no me trasnocho. No hay tiempo para trasnocharse, pues. O sea, terminas cansadito, quieres acostarte, quieres levantarte y tener una buena comida y bueno, y el hacer constantemente. O sea, siempre hay algo que hacer, así sea de a poquito, que si poner unas piedras, que si abonar una mata, o sea, siempre hay algo que hacer. Y yo creo que eso en la vida es así como lo esencial. Lo demás, yo siempre digo, es una expresión también que es como alado por los pelos, para esta realidad, para mi realidad, ¿no? O sea, yo entiendo que el mundo tiene 10.000 historias, pero para mí esas son las 3 cosas importantes para la vida. Pudimos hablar con algunos de los campesinos que vienen de Cabimbú, un páramo de Trujillo que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y llegaron hasta acá en moto por unos caminos totalmente rurales en 2 horas, desde pues su finquita hasta esta, y vamos a ver si los podemos grabar mientras intentan sacar a las truchas. Esto de verdad que es una pesca artesanal, pero espectacular. O sea, cuánta habilidad tienes que tener para poder sacar un pescadito con la mano. No tanto. ¡No! Lávela. ¿Cómo te llamas, amigo? Edison, tú eres el que más vas a comer porque eres el que más has sacado. ¿Cuántos años tienes, Joan? Edison, y además de pescar trucha, ¿qué más hacen durante el día? Nosotros somos agricultores. ¿Qué es lo que más siembran? Fresa. ¡Güey! Por acá vemos a las vaquitas. Por allá unas ovejitas. Esta mañana vimos caballos. No, por aquí mismo están todavía. ¿Todavía están por ahí los caballos? Sí. Amor, agarré una trucha. Y son todas como babosas. O sea, que siendo trabajo, ¿viste? Sacarlas con la mano. Uno estaba diciendo que con el guante era más fácil porque se resbalaban menos, pero igualito debe Aún ser. así, estaba tan fría el agua. Y se metieron con las capas de ropa que tenían. O sea, se ve que no tienen ropa de cambio. No, y después manejar 2 horas por este Me dio páramo frío, en me dio moto. frío. Ay, mira, ya un caballo. Ajá, ¿viste? La colita es el caballo. Me dio frío solo de pensarlo.
Acá se pueden apreciar muchas más truchas, pero nos estaba comentando Juan que cuando sus vecinos, por así decirlo, porque aunque están a 2 horas de diferencia, son vecinos de la montaña, vienen, como que no los deja subir hasta esta parte, porque yo me pregunté y dije, si esta es tu propiedad, ¿por qué dejas como que todo el mundo entre y saque sus truchas o se echen o qué sé yo? Porque llegaron como 15 motos y dice, esa es la cultura de este lugar. Acá tu mejor hermano es tu vecino, así que hay que convivir en paz con ellos y al final la naturaleza en estos lugares es de todo. Entonces solo les pide que no agarren estas que se están reproduciendo, porque el método de reproducción de la trucha es que la hembra bota los óvulos y luego el macho pasa por el lugar y bota los espermas y pues ahí se eclosionan los huevitos y es un proceso muy delicado que por supuesto si los humanos empiezan a meter las manos podrían interrumpir. Pero no es solo aquí, también es en el río que pasa por este ladito. O sea, en ambas partes no deberían tener acceso. Qué bonito, de verdad. Demasiado pintoresco todo. Miren, el señor Nelson nos estaba contando que hay que hacerle un desove artesanal. ¿Nos puede explicar un poquito cómo sabe cuando las truchas están listas para hacer el desove y cómo se hace? Bueno, automáticamente yo veo la hembra, por lo general ya las tengo seleccionadas aparte, las hembras, los machos aparte, y ahí ella misma me da el inicio, cuando está abultadita, y la línea lateral, la que va por el centro, se pone un punto más colorida, entonces ya está lista. Entonces yo la agarro y hago el desove, un plato, un recipiente bien limpio, y le crimo los huevos, las ovas, y luego agarro el mate, lo seco, le saco el orina un poquito, y ahí le coloco el semen encima del huevo. Y nos estaba comentando que los huevos de acá de Trujillo son uno de los mejores para los alevines porque no tenía tanta pérdida. Bueno, aquí en el Riecito yo lo puedo garantizar y muchos viticultores que han pasado por aquí lo han dicho, que el mejor alevín sale de aquí. Acá Don Juan Nos va a dar un ejemplo. Ok. Cuando yo les eche como y ellas van a venir cerca y pues meten y sacan. Ok. Se ve fácil en la teoría. Vamos a ver cómo me da en la práctica. como con una malla de piscina. ¡Eso! Aquí tenemos dos. Pero ya no vuelvo a meter, ¿verdad? ¿Cómo describiría Riecito? ¿Cómo describiría estas montañas para aquellos que todavía no lo pueden ver? ¿Cómo describir el Riecito? Hay una canción por ahí que he querido componer y que la tengo por allí que dice que en las montañas, entre los bosques, los ríos, el hogar y el fuego. Creo que el Riecito es un lugar donde hay muchos bosques, está el río, es un lugar sanador. Creo que nadie toca las aguas, o sea, no hay ninguna contaminación. Es atípico vivir a casi 3.000 metros de altura, donde hay frailejones, donde hay grama, donde hay bosques gigantescos, bosques nublados. Y yo creo que eso es lo interesante del Riecito, es lo que te ofrece, o sea, está todo para hacer, para trabajar. O sea, hay piedras, hay leña, hay madera, o sea, puedes trabajar, puedes sembrar orgánicamente. Eso sí, creo que es un sitio muy frágil, súper frágil, hay muchos humedales. O sea, este es un lugar para cuidar. Y creo que es un lugar que
que trae como mucha tranquilidad al espíritu. Eso me lo ha dado a mí, tranquilidad al espíritu. Pero uno penetra en los bosques y siente la energía. O sea, nosotros aquí en Mérida, en muchos lugares llaman, bueno, los gnomos, los duendes, aquí los llamamos los momoi. Momoi. Es el cuidador de las aguas y los bosques. Son seres que yo siento que sí están. O sea, realmente tú entras a los bosques y tú sientes una energía. Y estas tierras, me estaba comentando antes que son tierras ancestrales. Aquí habitaron indígenas. ¿Cuáles comunidades indígenas habitaron? Aquí estuvieron los Cospe y los Timotes, que vienen de toda esta cordillera andina que tenemos. De hecho, cuando tú, o sea, en las comunidades aledañas, todos sus rasgos son súper indígenas, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos lo que, o sea, yo lo conozco como pucas, que son de hueso, que dicen que las formaban en las corrientes de los ríos o del mar en la arena. O sea, abrían los huequitos, ¿cómo abrían los huecos? Y los ponían como en unos hilos y las ponían en donde viene la corriente. Entonces cada ida y cada venida de la corriente va dándole la forma redonda. Eso es, son piedras, deben ser, o sea, esto debe ser muy antiguo, muy antiguo. ¿Y por allá qué tenemos? Y por aquí tenemos pectorales. Son los pectorales que yo no sé, bueno, Valdemar que está aquí, yo no sé, yo no soy investigador ni nada por el estilo, pero sé que está entre el águila como figura mística de estos carajos, está el murciélago y está el búho. Sí, porque Que siempre en todas las culturas, hasta en las egipcias, encontramos al búho como símbolo de inteligencia, ¿verdad? Y el murciélago también ha sido un símbolo como muy resaltado. Y nosotros en estas culturas suramericanas o qué sé yo, el águila es un animal de mucha envergadura, de fuerza. O sea, imagínate los miles de años que puede tener una pieza, o 1000 o más de 500 años, sabemos. Sí. Eso lo sabemos, es seguro. Y esto se usaba porque se lo colocaban los indígenas en el Era pecho en para el demostrar pecho. jerarquía. Jerarquía, de acuerdo al tamaño, era el nombre jerarquía. pectoral. Ah, Un pectoral. Pectoral. Así se Mira. conoce. acerina se llama. Esta piedra llega a tener transparencia. O sea, esta quizá está un poco, pero sin embargo sí tiene alguna transparencia. Mañana le dicen a Gabriela que le muestre el que tiene hecho y verán la transparencia. Dicen, no. Y mira esto. Y esto es una figura, bueno, imagínate tú Un esa rostro. figura. Nosotros estamos aquí habitados por los Cospe. Con los que- Aquí andamos. Yo relajado un ratico en una hamaca, a punto de tomar una siesta. Y Ñiñita por allá pintando, porque Ñiñita es toda una artista. Y es que la vida en el campo da para todo. Uno hace todo lo que tiene que hacer y siempre quedan más cosas por hacer, pero también siempre encuentra los momentos para relajarse, para tomar una siesta, para tomarse un cafecito. Y ahorita mientras esperamos el almuerzo, que se nos hizo tarde, tanta grabadera, son casi las 4 de la tarde, dijimos, bueno, vamos a contemplar y disfrutar de la magia que nos rodea. Yo quiero presentarles a Doña Arcadia, la responsable de todas esas comidas tan deliciosas que hemos probado. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cuándo llegó a la finca, Doña Arcadia? Oh, yo hace como 10 años.
llegué ayudando a Juan por ratos o por días. Ok. Me iba a los 3, 4 días y así. Y así me fui quedando. Sí, bueno, yo trabajaba en Boconó, en un kiosco de cocos de agua fría. Ok. Ajá. Y bueno, dejé ese trabajo y me vine para acá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la vida acá Bueno. en la finca? ¿Cómo la describiría? Bueno, para mí de verdad que maravilloso. Tan maravilloso que bajo y me estoy 3 días o 4 días en Boconó y ya extraño este lugar. Es fantástico. Y mi hija me dice, mamá, ¿pero por qué? Yo le digo, bueno, porque ya no aguanto el calor. Ya necesito estar allá y bueno, y todo lo mágico que tiene. Aparte de Juan, claro. Claro. Eso es demasiado bello. Estar acá y todo. Y tener a Juan como compañero, pues maravilloso también. ¿Y qué nos está cocinando hoy? doña Bueno, Arcadia? quería que se fuera sorpresa, pero bueno. Esto es un cochinito Uy. en salsa de tomate de árbol. Uf. Eso se ve espectacular. Ajá. Y vi que lo estaba haciendo con una olla de presión. Sí, para ablandar un poquito el Ajá. cochino. Eso está suavecito. Y la salsa sí es aparte. Y aquí en esta ollita también era una sorpresa. Esta es una sopita de haba criolla cosechada aquí en la casa. Nos estaba comentando Juan que la sopita de haba es súper tradicional por acá. Demasiado bueno. Yo no la había probado. Ok. O sea, no sabía que se comía de esa manera. Siempre la comíamos como fororo, ¿sabes? Ajá. Tostábamos el haba pero un día Juan me dijo, vamos a hacer una sopita y sopa de habas, dije yo. Pero cuando la probé dije, bueno, a cosechar habas porque esto es demasiado sabrosa. Ay, ya quiero probarla. Sí, es bien rico. Qué Ujú. rico, qué rico. Sí. Bueno, estábamos conversando un poquito sobre la crianza de los niños en la actualidad y tú nos comentaste que tú criaste a tus hijos en una casita sin luz. Y mi pregunta es, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia de criar a tus hijos en mitad de la naturaleza sin electricidad? ¿Y cuánto tiempo estuviste sin luz? Bueno, yo creo que estuvimos como 6 años viviendo sin luz. Los muchachos, bueno, vivíamos en una finca. Era Punta de Mecheros. Estábamos en toda esa onda de bueno, el fogón. Bueno, los hijos iban a Fe y Alegría en Mérida, a una escuela que nos quedaba como a 40 minutos de la montaña. Pero yo siento que fue así como, bueno, ellos llegaba un momento en que subían del colegio, qué sé yo, y bueno, la televisión y las cosas, entonces nosotros, bueno, no hay luz, o sea, pero bueno, estaba la finca, estaba el juego en la finca, nunca les dije, mire, vamos a trabajar, vamos a doblar el lomo, o sea, yo les decía, su prioridad es estudiar, y así estuvimos en Mérida. Después llegamos a otra finca en Petaquire, pero siempre era lejos de las escuelas, pues, o sea, teníamos que viajar a veces hasta 1 hora, 1 hora y pico. Pero yo siento que mis muchachos en determinado momento, como a los 12 años, sí te refutaban un poco toda esa historia, ¿no? De que uno viviera aislado, qué sé yo, el hecho de bajarlo a las 7 de la mañana, subirlo a las 1 de la tarde, ya. Y ellos, sus compañeros, me imagino a los 12 años en la plaza de algún pueblo, porque siempre era como en los pueblos, pues, y en las montañas, ¿no? Entonces, sí lo confrontaban. Hoy en día yo siento que lo agradecen muchísimo los muchachos, o sea, ellos lo dicen, la enseñanza de vivir sin luz fue maravillosa, o sea, porque entonces se compartía, pues, o sea, crecíamos juntos, que era una de las cosas que yo siempre he dicho, no solamente yo por ser su taita y su mamá, estamos hechos ya, o sea, esto es un crecimiento en familia. O sea, tenemos que sentarnos todos en una mesa, crecer todos juntos con la interacción, con todos los rollos que pueden ocurrir en una familia, pero vamos a crecer, estamos creciendo. Entonces yo doy gracias a Diosito también de que eso me lo haya aparecido, pues, de que pude criar a mis hijos sin mucha pendejadita.
Bueno, porque de hecho estábamos hablando que ahorita la solución más fácil cuando un hijo llora es darle el teléfono, darle el iPad y que ellos se Claro. entretengan con la tecnología, pero al mismo tiempo los estamos alejando de la posibilidad de que salgan a inventar un juego, de que conecten con otros niños, de que se aburren, de que se aburran. Bueno, Porque es importante que esa palabra que acabas de decir, el aburrimiento. Y yo siento que estamos dando, o sea, se aburren si no está el teléfono. Ahora, yo me voy por las cabecitas que se están formando. ¿Qué estamos formando? O sea, estamos formando una generación muy neurótica, o sea, bueno, de placer momentáneo. Y yo no soy ningún psicólogo, nada, pero la vida me ha enseñado que ahí en esas edades es donde se empieza a formar una persona, ¿no? O sea, es una esponja. Entonces yo siento que si no, ya hay países que están suspendiendo una serie de cosas en los teléfonos o prohíben de los 18 años hacia abajo dar teléfonos de este tipo. Son como situaciones como muy fuertes que yo no sé si logramos. Yo no creo que lo vayamos a lograr parar estas cosas. Pero yo sí creo que puede haber una forma de que, bueno, de que la gente entre en conciencia qué estamos haciendo con las familias, ¿no? Porque en verdad vamos a tener una generación seria. Yo siento que muy fuerte, pues, muy mal criada. Esa es la palabra. nosotros todavía no somos padres, pero sí nos gusta escuchar mucho sobre el tema de la crianza. Y estaba escuchando a un neurocientífico que él decía que es muy importante el aburrimiento en la vida, porque cuando tú estás aburrido, llega una fase que se convierte en contemplación, en no hacer nada. Tu mente comienza a pensar, y muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad se hicieron en ese estado. En ese aburrimiento. Por ejemplo, Newton estaba debajo de un árbol contemplando el paisaje y de repente vio una manzana caer, y ahí fue cuando dijo, ¿por qué la manzana cae hacia abajo? Y puede ser una pregunta muy obvia, ¿no? Como cae hacia arriba. Claro. Pero hasta que él no se lo preguntó y lo analizó y lo estudió, no se hubiese descubierto todo lo que se descubrió, la ley de la gravedad y todas las leyes que con ellas conllevaron. Entonces sí es sumamente interesante, y yo le digo a Emma, cuando tengamos hijos yo me quiero ir a vivir a Margarita. Margarita. Conclusión. Pero no, que el patio de juegos sea la naturaleza para mí es fundamental, porque estás conectando con el mundo, ¿no? Y descubrirnos como seres conectados con el entorno y no como individuos que van por el mundo haciendo lo que les provoca y sacando provecho de lo que les da la gana sin importar las consecuencias que eso conlleva. Lo que va a hacer es que en muy poquitos años no tengamos planeta. Sí, yo sigo insistiendo que el mundo es mundo, porque si no, no fuese mundo, dicen por ahí, ¿no? Eso es imparable. Pero como también te comentaba, creo que esta mañana, creo que la semilla del ser humano, que es amor, es sensibilidad. O sea, todos sentimos eso. O sea, todos lo anhelamos. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que si los muchachos siguen metidos en un cuarto, por más que queremos rescatar eso, o sea, va a ser un problema arduo. O sea, ¿cómo regenerar la cabecita de un ser humano? O sea, si está acostumbrado a prender la pantalla, a distraerse con 10.000 cosas, y la sensibilidad y el afecto y el tacto, ¿me entiendes? Entonces tocamos es puros botones y todo conlleva algo. Estás enchufado. Entonces ya, o sea, lo vamos a asumir, o sea, vamos a necesitar un enchufe para la vida. Y eso para mí es terrible, cómo va el mundo. Y yo cada vez que le digo a Arcadia, que bajo al pueblo y que veo la juventud, veo los niños, o sea, se me arruga el corazón, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pero
yo, o sea, los veo a ustedes, veo a mis hijos, a los nietos que de una u otra forma están siendo educados en el campo, el otro está en una playa. O sea, digo, sí hay esperanza. O sea, yo no pierdo la fe de que el mundo somos más los que queremos algo bonito que los que no nos interesa nada. Estamos contigo, 100%. Acá tenemos a otro de los animalitos de esta finca, Dominó, un gatico consentido que puede ser un poquito traicionero. Hay que tenerle cuidado porque le gusta que lo soben y es tranquilito, pero de repente va y ¡guácata! Te muerde. Y para muestra, no voy a pisar el botón. Pero sí, ayer estaba sobándolo tranquilito, aunque no me mordió duro. Pero es bellísimo, bellísimo y súper guapo y se te sube. Y tú pones la mano así como para protegerte la cara. Y entonces pones la cabecita así como para que le sobes la cabecita. Qué bello. Todavía tenemos que presentarle a Thor, que es un... Justo atrás, creo. Vamos pues, vamos a buscar a Thor. ¡Hola, Thor! Este sí es súper mansito. Intimida, ¿viste? Sí, se intimida, pero tiene 7 años. Nos contó que tenía unos problemitas en unas paticas porque cojea un poquito. Pero es una belleza. ¿Cómo la has pasado, Ñiñi? Miren, yo realmente no sabía dónde veníamos. Casi siempre me pasa lo mismo. Que nos dicen, ay, tenemos un lugar bien chévere, vayan a conocerlo. Y, ok, nos llegamos y no tenemos como mucha idea de a dónde vamos. Pero estoy gratamente sorprendida. No sabía que esto quedaba en Trujillo. No sabía que Trujillo tenía páramos tan bonitos. La hemos pasado fenomenal. Pensé que íbamos a hacer un montón de cosas, que íbamos a cabalgar, que íbamos a hacer alguna caminata, que íbamos a pescar, que íbamos a... Pero el día se nos ha ido en buenas conversaciones y en contemplar la naturaleza. Ha sido tan relajante, siento tanta paz, me siento tan conectada con la vida, con mi propósito, que es disfrutar de la naturaleza. Yo creo que ese es mi propósito de vida, como conectarme cada que pueda a lugares como este. Y me impresiona ver cómo hay personas irreverentes que deciden llevarle la contraria al sistema y crear un estilo de vida totalmente diferente a lo que por lo menos yo considero común, ¿no? Que dicen, mira, no hace falta mucha tecnología, solamente lo básico, mientras pueda comer y sentir paz, yo estoy bien. Y siento que cada vez yo voy más para allá, ¿no? Como que mi día a día me envuelve en mucho consumismo. Estoy en las redes sociales y veo un nuevo carro, veo unas nuevas casas, veo, no sé, ropa nueva, tendencias y digo, wow, qué genial. Pero luego vengo a estos lugares y digo, pero no hace falta mucho para ser feliz. Porque pienso que con ese carro o con esa casa o con esa ropa voy a lograr esa paz que solo realmente consigo en estos lugares donde, miren, me he cambiado 3 veces de ropa, pero es por el frío. Y que bueno, este suéter, bien, pero quiero otro, entonces ahí voy cambiando. Pero de resto, creo que una vida así de austeridad, donde tienes lo básico y simplemente te dejas sorprender por lo que el día te va presentando, es donde realmente está la paz. Y ojo, no me estoy metiendo con la gente que anhela un nuevo carro. Probablemente yo soy esa persona también, pero siento que en mi búsqueda de esa Valerie plena, sí, me visualizo más como por este lado que por el lado por el que ya creo que estoy transitando, ¿no? O sea, niña es toda una poeta, ¿vale?
Ojo, ya va. Yo aquí como que voy a puntualizar ciertas cosas. Yo tengo un carrito, mi primer carrito comprado por mí, un carrito muy viejito, y a pesar de que digo, ay, me encantaría tener una camioneta, porque ajá, ¿quién no? No es como de mis prioridades principales. Para mí, una de mis prioridades siempre ha sido buscar la felicidad, y no la felicidad porque no, como que no la búsqueda de placeres momentáneos, sino una vida que me haga sentir plena, que me haga sentir útil para con mis habilidades, con las habilidades que Dios me dio, y también para con los que me rodean, ¿no? Que tenga un don que pueda compartir. Eso para mí es muy importante. Pero también me he envuelto en el consumismo de querer más y más y más y más, y de repente veo, ay, mira esa cadenita de oro, ay, mira esto, y mira lo otro, y mira la cartera, y digo, ay, pero ¿qué hago después con tantas carteras? Y después, ¿qué hago con oro si no me he comprado todavía? ¿Qué hago con tantos accesorios? ¿Qué hago con tantas cosas? Y eso es un placer, esto es felicidad, a eso voy. Ya creo que estoy muy hippie, ya cortemos eso. De repente voy a ponerme a levitar. Ñiñi, primero que nada, yo creo que ya compartimos un poco de algunos de los dones que Dios nos dio, que es el poder de la comunicación, porque esto de hablar frente a una cámara, a pesar de que nos cuesta un montón, no es tarea fácil y no cualquiera lo hace. Y cada vez que leemos sus comentarios diciendo, mira, me cambiaron la vida, me regresé a Venezuela, sentimos una responsabilidad, es complicada cuando dicen, me regresé a Venezuela por sus videos. Pero más allá de eso, tipo, tomé la decisión que tanto tiempo me había tardado tomar. Me arriesgué a hacer ese viaje que tanto soñaba, pero no me atrevía a hacerlo solo o sola y no tenía quien me acompañara. Esto creo que es un mensaje que nosotros llevamos en, bueno, todos estos años, y leer cuando ustedes lo hacen realidad es cumplir parte de nuestro propósito de vida. Hay una frase muy linda. Yo, mira, en mi memoria, para nombres, nunca se ofendan si se me acercan y no recuerdo su nombre, porque no lo hago por mal. Y esta frase seguramente la voy a parafrasear bien, bien mal, pero la frase es algo así como que espero que el día en que esté delante de Dios le diga, como aproveché todo lo que me diste, como utilicé todo lo que me diste. Tú eras el del derrape y tal, esa era otra buenísima. Esa era otra. Déjame buscarla, que está muy linda y creo que va a quedar hermosa. Yo quiero resaltar lo pleno que tienes que estar, lo conectado con la naturaleza, que verdaderamente tienes que estar para vivir sin electricidad. Porque no es solamente tener luz, es tener energía para la nevera, para la lavadora, para etcétera, etcétera. O sea, Juan nos contó que en esta finca, que ya lleva 12 años, estuvo 8 años y poco más sin electricidad. Hace 3 años que pudieron pasar desde el vecino más cercano 8 kilómetros de tendido eléctrico para poder tener energía en la finquita El Riecito. Y obviamente nosotros nacimos, nos criamos con electricidad y no lo vemos, o sea, ni nos imaginamos una vida sin electricidad. Pero cuando él nos contaba cómo era la vida sin electricidad, se veía tan relajado. Era como, bueno, ¿sabes? Nos acostumbramos, nos adaptamos y no hace falta. Obviamente, o sea, desde mi perspectiva sí hace falta, pero estando aquí, estando tan conectado, teniendo todo lo que necesita para ser feliz, si para él no hace falta, no hace falta. Tenían su fueguito en las noches, un poquito más de planificación con el tema del refrigerio de los alimentos, pero en un páramo tan frío, él nos dice, miren, se quedaba la carne, las caraotas, 3, 4 días afuera y con el frío que hace se mantenía. Qué belleza, de verdad, qué bonito día, ha sido de mucha reflexión, como dice Ñiñita, de muchas conversaciones. Ya, estoy consiguiendo la frase. Vamos a ver si consigue. Deme un segundito aquí. La conseguí. Mi memoria no es muy buena, pero por eso lo tengo todo anotado. Cuando esté delante de Dios, al final de mi vida,
desearé no haber desperdiciado ni una pizca de talento para poder decir, usé todo lo que me diste. La primera vez que escuché esta frase, lloré, como una niña, porque qué lindo reconocer que todos tenemos un don y haberlo aprovechado. No quedarnos con las ganas de, ay, bueno, pero es que no lo intenté, ah, no, pero, y si fracaso, ay, no, pero qué miedo, sino aprovecharlo que sintamos que en lo que somos buenos, en lo que se nos da un poquito más fácil y hacerlo. Y buscando esta frase, conseguí otra. Esa frase ya se las voy a decir de quién es, seguramente Erma Bombeck. Y esta otra es anónima, creo, y dice: vivimos con tanta prisa en búsqueda de un futuro mejor que acabamos olvidando todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Si nos fijamos bien, vivimos en un montón de oraciones contestadas y ni siquiera nos damos cuenta. Ojalá siempre sepamos soñar sin dejar de apreciar lo que Dios ya nos ha concedido o ya nos ha entregado. Y Dios puede ser lo que tú quieres que sea. ¿Okay? Aquí no se trata solamente de una única religión. Pero cuando nos damos cuenta de que hemos logrado muchas cosas, pero siempre estamos pidiendo más, y cuando analizamos que, wow, mira todo lo que sí se me ha concedido, vivimos en un agradecimiento y no en la espera de algo más. Como más estar en el presente que ver qué nos falta del futuro. Yo quiero resaltar algo que nos contó Juan cuando no teníamos la cámara prendida, y para mí fue algo muy poderoso porque decía: qué bonito es vivir el presente, pero no el presente como en un tiempo, no pasado, presente, futuro, sino ver como que tu día es un presente, o sea, un regalo de Dios. Entonces, cuando uno empieza a vivir desde el agradecimiento por el presente, no está tan pendiente de qué va a pasar mañana, de por qué hice lo que hice ayer, desde el arrepentimiento, desde la zozobra de lograré mis objetivos a fin de mes. O sea, yo siento que todo en esta vida tiene que ser un balance. Tampoco podemos ser unos hippies que nos olvidemos de absolutamente todo el trabajo, la familia y tal, y nos vayamos a vivir al campo. O bueno, si eres como Juan, sí. O sea, sí, desprenderte de todas las obligaciones que implica la vida. Pero él decía, despertarse es un regalo. O sea, despertarse. Y es totalmente cierto. Así que ya saben, vivan el presente como un presente y no como un tiempo. Y bueno, si estos lugares nos ponen bien intensos, siento que es el lugar perfecto para reflexionar, para entender muchas cosas. Y quizás tú estás en tu cama, ¿qué les pasa a estos muchachos? Pero te invito a que busques estas conexiones que son muy poderosas y te alinean con tu camino, el que hayas decidido escoger, el que hayas decidido transitar. Por favor, miren para allá. Miren qué belleza, cómo se está pintando el cielo. Y allá al fondo se puede divisar la teta de Niquitao, que bueno, ese es el nombre popular, pero su nombre indígena es el Pico Musi. Es el punto más alto del estado Trujillo, a 4.006 metros sobre el nivel del mar. Es como un piquito que se ve por allá al fondo. ¿Parece una teta? Parece un pezoncito, sí. Si alguien que ve este video desea venir, ¿cómo puede hacer? Bueno, ya ahora, tú sabes, ahora los hijos me dicen algo así como tecnólogo del campo, algo así decían. Bueno, yo creo que ya tenemos un teléfono, o sea, podemos por teléfono. Creo que mi hijo tiene, o alguno de ellos tiene por Instagram algo del Riecito. Bueno, y aquí estamos abiertos, realmente estoy abierto a que la gente venga y conozca este lugar. Creo que es un lugar muy saludable, es un lugar de buenas energías y bueno, me encantaría que la gente venga y conozca una forma de vida en el campo. Bienvenidos, ojalá esto
sea algo bien positivo, que siento que, bueno, que la energía está dada. Tienen un lugar, es un lugar como para vivir y compartir. O sea, hay que mostrarlo. Y bienvenidos, eso se los digo todo, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, Gracias. Buenos días, viajeros. Hoy amanecemos con un cielo más despejado. Ayer estuvo todo nubladito y pudimos ver pues esas dos caras del riecito. Hoy es nuestro último día en este lugar. Aún falta una actividad más que hagamos antes de irnos, pero no será todo en nuestro viaje por el estado de Trujillo. Todavía faltan un par de aventuras más, así que quédense viendo y si todavía no se han suscrito, háganlo, porque todavía queda contenido para rato. Miren esta belleza, como consienten a los turistas que vienen a visitarlo. Primer platico de fruta, juguito natural. Por acá tenemos cafecito. No, qué rico. Esto es solo la primera parte del desayuno. Este video no se podía acabar sin una locurita de viaje. Y nos vinimos al río. Todo comenzó porque le ofrecí meter los pies en el agua. Vamos a meter los pies en el agua por 5 minutos. Es muy bueno someterse a periodos cortos de dolor, porque tu cuerpo como que ayuda, o mejor dicho, Aprende a regenerarse. tu cuerpo aprende a regularse, ¿no? Como que siente el dolor y te avisa al principio dolor, 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 y tú quieres abandonar, pero luego entiende que estás en calma y ya deja de emitir ese dolor intenso por todo tu cuerpo. Ahora lo vamos a hacer cuerpo completo. Una crioterapia. No se le dice crioterapia. Sí. Crioterapia, claro. Una crioterapia. ¿Y a qué temperatura estará esta agua? Yo creo que como 8 grados puede ser. Yo solo les puedo decir que ya no siento el pie. Ni yo. Ya no sé qué está en el... ¡Oh! ¡Qué dolor! Ok, dale. Aquí vamos. Un minuto. Corriendo. No, amor, yo no puedo hacer eso. ¡Dale! ¡Ah! ¡No puedo, amor! ¡No puedo, amor! No puedo. O sea, yo me puedo meter un chapuzón. ¡Dale! No puedo. Métete. Vamos, Métete. ¡Ah! ¡Puto! Dale, espalda, métete. Después de ese bañito de agua muy fría, volvimos al cuarto de reproducción de las truchas para ver cómo desoban a la hembra, cómo también le sacan el esperma al macho y pues hacen ahí el proceso de reproducción artificial. Ya vamos a ver cómo es todo, Mira esta belleza. Con más color ámbar, no. Una trucha puede tener más de 2000 grados. Wow. Este es el caviar de trucha. Y ahora viene el macho, al cual le van a sacar los espermas para fecundar estos huevitos.
Miren, al macho primero se le exprime en el aire para sacarle el orine y ya luego queda los espermatozoides. ¡Wow! Más que suficiente. Claro, bajo tu viste, no para allá. Y ya llegamos al final de esta aventura. Yo quiero decirles con toda honestidad que este no es un lugar para todo el mundo. Si no te gusta la naturaleza, si no te gusta la desconexión, si no te gusta la relajación, no vengas para acá. Pero si eres como nosotros, que te encanta la naturaleza, te gusta relajarte, desconectarte, conocer a personas maravillosas, comer delicioso y tener unos días en paz, entonces este es un lugar maravilloso en el páramo de Trujillo. Porque no hay internet, estás totalmente desconectado, pero bueno, sí hay servicios básicos como agua caliente. Obviamente no necesitas aire acondicionado porque el frío está espectacular, y lo que sí te garantizamos es que vas a tener conversaciones, miren, para toda la vida. Yo creo que, como dice Ñiñita, este es un lugar que tienen que pensar muy bien si deciden venir, pero si lo hacen, les voy a dejar los precios, van desde 40 hasta $80 por persona, incluyendo desde el desayuno o si quieren almuerzo, si quieren cena, y obviamente la estadía. También te incluyen la recogida en el pueblo, porque a pesar de que tienen que venir con sus propias camionetas, ya que no llegan carros para acá, es complicadísimo llegar a esta finca, así que ellos incluyen pues el servicio de irte a buscar, bien sea a Boconó o en el caso de nosotros a San Jacinto, porque estábamos por el otro lado, y venir, y de verdad que son días inolvidables. Volveremos. 100%, 100%, volveremos 100%. Esperamos volver a hablar y tener, no sé, muchos momentos y cuentos bonitos con Juan y Arcadia, que son dos personas maravillosas. Y ustedes sigan aquí en este canal porque se vienen más videos de Trujillo y del mundo en general. Así que si no se han suscrito, háganlo ya mismo. Nos vemos en el próximo.